¿Cómo están? Que el Señor los bendiga en esta hora. Aquí estamos una vez más con un escenario completamente diferente, un escenario como muy parecido a los que Jesús escogía cuando se sentaba con sus discípulos a enseñarles, ¿verdad? Él escogía las plazas, él escogía las montañas, él escogía la playa para sentarse con sus discípulos y enseñarles, ¿verdad? Así que no estamos muy apartados de lo que él hacía. Y en esta hora, ¿verdad? Vamos a dar inicio a nuestro devocional. Quise aprovechar la luz que todavía queda del sol, del día, para poder hacer este video y poderlo compartir con ustedes a la hora que se hace normalmente el devocional, que es a las 9 de la noche. Pues ya todo esto se pone oscuro y ya no podía tener el background que tengo ahora. Y aquel botecito, aquel velero que ustedes ven en la parte de atrás, parece que los vientos fuertes, porque hace unos días hubo bastante viento por aquí en la playa, parece que lo arrastró hasta acá a la orilla y lo encalló ahí. Y ahí está desde el lunes, desde el domingo que estoy por acá. Ha estado ahí y la gente pues está novelera mirándolo y eso, y pues me pareció interesante ponerlo en la parte de atrás. Así que vamos a comenzar, ¿verdad?, nuestro devocional en esta hora, y le damos gracias a Dios, ¿verdad?, que podemos nuevamente estar en este tiempito con Él, a solas con Él. Y el verso, ¿verdad?, que el Señor nos regala en esta hora está allá en Filipenses capítulo 4, verso 13, que yo me imagino que usted se lo sabe de memoria, como me lo sé yo también. Y es un verso, ¿verdad?, que usted y yo lo repetimos, lo decimos cada vez que estamos pasando por una situación difícil o le damos el consejo a alguien cuando está pasando por situaciones adversas. Pero en esta hora, ¿verdad?, quisiera hablar un poquito de este verso. Y dice así: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora bien, podríamos hacer una pregunta o plantear una pregunta en este momento. ¿Cuál es el efecto de una situación adversa en su vida? ¿Qué es lo que produce en usted una situación difícil, una situación? Vamos a poner esta pandemia. ¿Qué efecto ha tenido esta pandemia en su vida personal? ¿De qué manera estos tiempos lo han ayudado a usted a ver la vida? En la parte personal mía, pues yo pienso que a mí me ha ayudado a verla desde otra perspectiva. Me ha ayudado a concentrarme más en lo que debo hacer y no tanto en lo que puedo tener. Pienso que en la vida nosotros debemos definir nuestras prioridades, y en situaciones adversas, en situaciones difíciles, es a veces donde el Señor nos ayuda a hacerlo, como en estos tiempos que hemos estado un poquito enfrentados a muchas cosas que nos han puesto, ¿verdad?, a ver la vida desde otra perspectiva. Así que debemos siempre, en cualquier tiempo, en cualquier momento, difícil o no difícil, pienso yo que debemos ser siempre agradecidos con nuestro Señor por lo que tenemos y por lo que no tenemos. Por lo que tenemos
y por lo que tal vez tuvimos en algún tiempo. Y cuando usted lee, ¿verdad?, unos versos antes a este verso, usted se da cuenta del contexto de lo que el apóstol Pablo viene diciendo, ¿verdad?, que lo concluye con esta frase: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues el apóstol Pablo deja ver en estas líneas que se despojó de las cosas no esenciales a fin de poder concentrarse en lo que iba a tener un efecto eterno en su vida. Yo creo que usted y yo debemos aprender a despojarnos de las cosas materiales. Como hablábamos hace unos días, las cosas materiales tienen un comienzo, tienen un fin, son finitas. Nosotros mismos tenemos un comienzo y tenemos un fin. Así que podríamos seguir el ejemplo del apóstol Pablo. Por lo general, el anhelo de poseer las cosas materiales es a causa de un vacío que traemos en nuestro corazón, en nuestras vidas. Un vacío que tratamos de llenarlo con cosas, que tratamos de llenarlo con actividades. A veces nos llenamos de trabajo con tal de llenar ese vacío. A veces nos volvemos compradores compulsivos, trabajadores compulsivos. Hacemos muchas cosas con tal de llenar ese vacío. A veces nos afanamos, ¿verdad?, tratando de hacer, de inventar. Nos afanamos tratando de llenar ese vacío de alguna manera, sin darnos cuenta que es una lucha inútil. Porque ese vacío que traemos en el corazón solo se puede llenar con una persona. Ese vacío solamente se puede llenar con la persona de Jesucristo. Y solo en Él es donde aprendemos a contentarnos, cualquiera que sea nuestra situación. Si tenemos mucho, solamente en Él podemos contentarnos. Si tenemos poco, solamente en Él podemos contentarnos. Es en Él donde aprendemos a vivir humildemente. Mire usted, para vivir humildemente hay que aprender a vivir humildemente. Yo nunca lo había visto desde esa perspectiva. Nunca se me ocurrió que yo debo aprender a vivir humildemente. El apóstol Pablo dice: yo he aprendido a vivir humildemente. Acuérdese que el apóstol Pablo, ¿quién era el apóstol Pablo? Y el Señor le enseñó a vivir humildemente. Es en Cristo Jesús donde aprendemos a tener abundantemente. Jamás me hubiera imaginado yo que el tener abundancia es algo que uno tiene que aprender. Mire usted, la palabra del Señor nos enseña a cómo tener abundancia. Es algo que se aprende. No es que simplemente yo lo deseo o yo lo declaro. No. Mire usted, el apóstol Pablo dice: yo he aprendido a tener abundancia. Es en Cristo Jesús donde somos enseñados en todo y por todo. Y vuelvo y le repito, si usted lee los versos anteriores, usted va a encontrar lo que yo le estoy parafraseando ahora. Así que es en Cristo Jesús donde somos enseñados, tú y yo, en todo y por todo.
Todo lo que sucede en nuestra vida nos enseña. Esta situación que estamos viviendo nos está enseñando grandes lecciones. Entre ellas nos está enseñando a vivir humildemente. Estamos aprendiendo a vivir humildemente. Estamos aprendiendo a administrar lo que Dios nos da, nos provee. Yo estoy más que segura que así como usted no está despilfarrando en este momento, ni se está dando los gustos que se daba antes. Con esta situación estamos aprendiendo a administrar todo lo que Dios pone en nuestras manos. Es en Cristo Jesús donde aprendemos a estar saciados. Y también somos fortalecidos si tenemos hambre. En cualquier situación, Dios siempre, siempre nos provee. Yo llevo muchos años viviendo en este país y déjeme decirle que desde el día que yo puse un pie en este país, Dios jamás me ha faltado. Siempre ha puesto provisión en la mesa de mi casa. Siempre. El asunto está en que usted y yo debemos aprender a vivir contentos con lo que Él nos da. El problema es que nosotros a veces no somos contentos y queremos tener más sin necesitarlo. Así que es en Cristo Jesús donde aprendemos a tener abundancia. Como también aprendemos a padecer necesidad. ¿Por qué? Porque todo lo podemos en Cristo Jesús, quien es el que en todo tiempo, escúcheme bien, en todo tiempo nos fortalece y nos ayuda, nos sostiene siempre de su mano derecha, siempre. Es en Cristo Jesús donde tú y yo aprendemos a contentarnos si tenemos mucho, si tenemos poco o si no tenemos. Él siempre, siempre va a proveer y nos enseña a estar contentos. Nos enseña a estar contentos cuando nos comemos una langosta recién sacadita de ese mar allá, bien fresquecita, ¿verdad? Así como también nos enseña a contentarnos con un plato de arroz y agua, o con un pan y una Coca-Cola. Muchas veces yo he hecho mi almuerzo, mi lunch de esa manera. Pero siempre, siempre, antes de servirme la comida o de ir a comer, siempre le doy gracias a Dios, porque esa es la provisión del día. Él nos enseña a vivir un día a la vez. Me he disfrutado unos banquetes que usted ni se imagina, pero asimismo otros que tampoco se imagina. Pero qué bueno que es Dios, que siempre provee para nuestras necesidades y nos enseña. Qué interesante, ¿verdad? La palabra de Dios es tan rica en enseñanzas que me deleito siempre que el Señor pone un versículo y comienzo, ¿verdad?, a desmenuzarlo y me voy dando cuenta. No se crea, yo también voy aprendiendo. Hay cosas que a medida que las voy estudiando, voy conociendo un poquito más a mi Salvador, que es su Salvador también. Así que en esta hora lo quiero dejar, ¿verdad?, con ese pensamiento. Estemos contentos con todo lo que Dios nos dé y con todo lo que Él nos quite también. Porque
de su mano, siempre estaremos seguros, bajo sus alas, siempre estaremos seguros. Que el Señor los bendiga en esta hora, los guarde, y asimismo el día de mañana pues voy a ver si me encuentro otro paisaje, espero que no sea otro velero. Y pues los espero el día de mañana para otro pequeño devocional, otra cápsula de parte de nuestro Salvador. Que el Señor los bendiga y espero que tenga una bonita noche, descanse y nos vemos el día de mañana.